Bienvenida o bienvenido a Sin Algoritmo. Hoy nos sumergimos en las últimas noticias sobre inteligencia artificial. La verdad es que el ritmo es vertiginoso. Casi cada semana parece que hay algo nuevo que cambia las reglas del juego, ¿no? Totalmente. Es difícil seguir el hilo a veces. Pues esa es nuestra misión hoy aquí en Sin Algoritmo. Vamos a intentar destilar lo más importante, lo más sorprendente y sobre todo lo útil de los desarrollos recientes en IA. Buena tarea. A ver qué sacamos en claro. Empezamos fuerte, con un tema clave: la seguridad. Google DeepMind ha presentado algo llamado Big Sleep. Ah, sí, he leído sobre eso. Una IA que detecta y neutraliza ciberataques. Pero antes, ¿no? Exacto. Antes. Ya evitó, por lo visto, un exploit bastante grave en SQLite. Y SQLite está en millones de aplicaciones. Claro. Y lo más llamativo, opera sola, sin supervisión constante. Aquí en Sin Algoritmo seguimos estos avances muy de cerca, claro. Es que eso es lo fascinante, ¿sabes? El cambio de paradigma. Ya no es reaccionar a la amenaza, es anticiparse. Una IA autónoma que aprende y se adapta. Eso redefine la ciberseguridad, sobre todo frente a ataques nuevos, de esos que los sistemas de siempre, pues no detectarían. Desde luego. Y sin salir de Google también tenemos Gemini. Ahora, convierte fotos en vídeos. Sí, eso suena más lúdico, ¿no? Bueno, imagínate animar fotos familiares antiguas o crear escenas fantásticas. Pusieron un ejemplo de dinosaurios en el campus de Google, algo así. Vale. Curioso. De momento, eso sí, para usuarios Pro y Ultra. Y mientras, Microsoft con Copilot, claro. Eso es. Ahora con Copilot Vision. Esto sí que parece potente. Analiza todo lo que sale en la pantalla del ordenador Windows. O sea, no solo lo que escribes. No, lo que ves. Imagina, resumir un vídeo de YouTube mientras lo estás viendo. Hombre, eso es útil. O traducir texto de una imagen, analizar una gráfica. Incluso que te ayude si te salta un mensaje de error raro en pantalla, al instante. Muy útil seguirle la pista a esto en Sin Algoritmo. Claro, esto representa una integración mucho más profunda, ¿no? De la IA en el día a día, en el trabajo. Esta asistencia que entiende el contexto visual, pues puede quitar muchas fricciones, acelerar cómo aprendemos, cómo resolvemos problemas. La clave será, cómo se personaliza y la privacidad, claro. Y rápido, que hay más cosas. Otros titulares. OpenAI mejora ChatGPT, Meta que apuesta fuerte por el código abierto. Sí, y usa IA hasta para diseñar el hormigón de sus centros de datos, eso leí. Eso es. Y Google compra Windsurf por, $2.400 millones para mejorar sus asistentes de código. Mientras que Cognición se queda con el ID de Windsurf, ¿no? Para su IA, Devin. Exacto, para potenciar a Devin. O sea, movimientos muy rápidos en el sector. Aquí en Sin Algoritmo no nos perdemos detalle. Se nota la carrera, sí, por integrar IA en herramientas de desarrollo, asistentes más capaces, pero también surgen, dilemas. ¿Te refieres a lo de Annie? ¿La de XI? ¿La de Elon Musk? Esa misma, la asistente de voz tipo anime con esos tonos adultos que han generado debate. Sí, ha dado que hablar. Éticamente complicado, ¿no? Sin Algoritmo no pierde detalle de estas cosas. Exacto. Es que a medida que las IA se vuelven más humanas o adoptan personalidades, pues surgen dilemas éticos sobre cómo se diseñan, para qué se usan. Totalmente. Y otro avance que impacta. Un robot cirujano. Ah, sí. Lo de las vesículas en cerdos. Eso. Entrenado con vídeos, y las extirpó de forma autónoma, con un 100% de éxito. Impresionante. El futuro en el quirófano parece. Ya ves. Pero no todos son avances técnicos, sin más, ¿verdad? También hay preocupaciones serias. Claro. Y las fuentes lo reflejan. El aumento de los deepfakes en política, por ejemplo. Sí. Ese dato de Colombia. Un 433% de aumento en el primer trimestre de 2024. Es una barbaridad. Y el chatbot Grok publicando mensajes antisemitas. O las dificultades que tiene la IA con idiomas originarios, que también se menciona. También hay quejas sobre YouTube, priorizando contenido de IA. Y el miedo al recorte de empleo, claro. Un 41% de empresas planean recortes por la IA para 2030, según una encuesta. Es un tema recurrente. Incluso Sundar Pichai, el CEO de Google, habló del riesgo muy alto, de que la IA destruya la humanidad. Una perspectiva, seria. Algo que seguimos de cerca en Sin Algoritmo. Y mientras tanto, la regulación intenta seguir el ritmo. Vemos movimientos, los Goya regulando IA, España con la salud digital, la ONU pidiendo modelos más pequeños. Pero luego California frena una ley. Es un poco caótico, ¿no? Sí, hay un debate global muy intenso. Código abierto versus cerrado, el uso militar, está todo sobre la mesa. Está claro, la IA avanza a un ritmo increíble. Nos da herramientas asombrosas, pero los desafíos éticos y sociales son enormes. Es un campo en constante cambio, como vemos. Sin Algoritmo intenta poner un poco de orden. Quizá la reflexión final después de ver todo esto es, ¿cómo fomentamos un desarrollo que realmente maximice el beneficio humano y minimice los riesgos? ¿Cómo hacemos para que la ética no se quede siempre atrás, persiguiendo a la tecnología? Es la gran pregunta. Una pregunta clave, sin duda. Y con esto cerramos el episodio de hoy de Sin Algoritmo de IA, con IA en Sin Algoritmo. Y ahora damos paso al moderador y al invitado de hoy.
Bueno, buenas noches nuevamente a otro capítulo de Sin Algoritmo. Mi nombre es Fabián Forero y como siempre estoy acá acompañándolos para un nuevo episodio más de Sin Algoritmo. Hoy traemos unas noticias importantísimas en inteligencia artificial. Hace un momento escuchábamos nuestras noticias de IA con IA, que ustedes saben que son unos datos súper curiosos, algo importante que nos trae de inteligencia artificial, lo que está pasando actualmente en el mundo, no solamente en el mundo, sino hay noticias a veces que pasan de lo que pasa acá en Colombia y pues es el resultado de investigación que se viene dando de igual forma en temas de inteligencia artificial. Como siempre, tengo hoy un súper invitado, mejor dicho, es un invitado de la casa y no solamente de la casa, sino que hoy nos va a teñir de moda esta parte. Y el capítulo de hoy habla específicamente sobre eso, sobre temas de moda. Y sin más preámbulo, porque es una persona que viene trabajando hace un par de años con temas de moda, pero la tiñó un poquitico de inteligencia artificial. Y eso es lo importante. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profe Brenda Chacón. Profe Brenda, buenas tardes, buenas noches y buenos días, como en cualquier momento lo pueden ver el capítulo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por este espacio. Qué bueno tenerte acá porque nuestro podcast se basa en muchos temas. Hace par de capítulos lo nombrábamos, la inteligencia artificial está tocando muchos escenarios de la economía y entre esos pues el día de hoy estamos presentando un tema importante que muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo le va a pegar el tema de inteligencia artificial al tema de la moda? ¿Será que sí es posible o no es posible, profe? Claro, o sea, esto es como un componente bien complejo porque ya se ha venido como desde hace rato con el Cloud 3D, que es como si fuera un render pero en moda. ¿Y qué pasa? Pues el Cloud 3D es algo muy costoso, entonces llegó la IA y la IA está más asequible a todos, pero también hay que saberlo usar como para que pueda proyectar y alcanzar algo de ese Cloud, pero físico y no se demore tanto tiempo y no necesite como tantos procesos de capacitación. Ok, bien. Ya esos son unos temitas que vienen más adelante, ya tenemos ahí un avance de lo que vamos a ver acá en Sin Algoritmo, pero inicialmente empecemos ¿cómo empezó todo este tema de la moda? ¿Cómo incursionaste? Pues bueno, de cierta forma es algo curioso porque yo no iba a estudiar moda, yo iba a estudiar medicina. Ay, sí, pues. Yo iba a estudiar medicina y resulta que no funcionó, o sea, no, ¿cómo podría decirlo? Como que los procesos no se daban, como que intentaba y decía, no era posible, no era posible. Intentaba buscar ilustración y era posible. Había o sea, traspié siempre. Sí, o sea, como que siempre intentaba y no era posible. Hasta que por allá llegó un proceso en que yo dije, bueno, pues toca intentar otra cosa y con esto voy a pagar la universidad para estudiar moda, para estudiar medicina. Sí. Resultó que no. En un momento de eso llegó una diseñadora como formadora. Dijeron, hoy les va a dar clase una diseñadora. Para mí fue como clac, o sea, fue como algo que tenía que conectar y ahí ya la experiencia comenzó a cambiar. Ya no era igual sentirme como que se me olvidó lo de la medicina, todo lo de la salud y comencé a experimentar otros procesos, comencé a identificar que realmente lo que hacía lo hacía bien, o sea, como que no había ningún obstáculo, donde tocaba la puerta se abría, concurso en el que me presentaba lo ganaba, entonces era como que... Estaba abierta las puertas totalmente para seguir adelante. Entonces era como que no, pues continuamos. Entonces digamos que podría decirlo que gracias a esa profesora comenzó el mundo de la moda. Vea, pues. Ahí fue donde comenzó todo. Mira qué cosa tan hermosa y tú lo mencionas, un docente te lleva o te incita a pasar a otra carrera de la que tú no tenías ni idea de cómo ibas a empezar, ¿ves? Entonces mira que tocas una parte súper importante y es allí donde tú actualmente lo estás viviendo como docente. Sí. Tú puedes evidenciar que puedes tocar corazones y cambiar también ese chip, puede ser, no estoy hablando de carreras porque puede pasar, pero en ese orden de ideas sí cambiamos el tema de la forma de pensar de los estudiantes. Claro, pues es que imagínate que con algo muy sencillo, pues acá fue otra vez, o sea, como que siempre pasan cosas distintas. Acá yo dije, bueno, voy a entrar a ser docente de diseño, supongo, ¿no? Pues no, resultó que no, docente de investigación. Sí. Y no con estudiantes de diseño, sino con estudiantes de carreras diferentes, ajenas a la mía. Entonces ahí fue otro reto. Yo, ¿cómo les enseño como diseñadora a ellos? Y ahí fue donde conecté como, bueno, pues si no sé mucho de contabilidad, ni de ingeniería, ni de nada de esos temas, démosles un tema abierto y comencemos a incentivarles de que usen las IA de una manera más adecuada.
Y ahí como que se ha logrado conectar y cuando hay tutores ellos, no, tan chévere, profe, esto yo ya no lo tengo que hacer en un Word o en un PowerPoint, no sé, ya lo puedo hacer con esto, ya puedo sacar un diagrama. Sí. Entonces ahí uno logra conectar, que yo siempre les digo como que puede que no pueda transformarlos y cambiarlos de carrera porque son los espacios muy cortos, pero sí siento que se les puede dar como un granito de arena que lo pueden aplicar a sus otros procesos de formación. Excelente, súper. Tú estudiaste una especialización, ¿cierto? Sí. Y la especialización es en negocios digitales. Vienes del tema de diseño de modas y demás, pero tocas ese tema digital y se te abren un poco más las puertas o te cierran o te apalancas sobre los Pues servicios mira digitales. que es muy chistoso porque el mundo de la moda es fuerte. Es muy fuerte, o sea, es algo fuerte, es complejo, muchas personas están compitiendo y en este caso se compite con creatividad y estrategia. Entonces no es Qué buenas solamente palabras. dibujar bonito, escribir bonito, vestirse bonito, sino que es un negocio y es una estrategia. Entonces si yo no me sé vender como persona, como diseñadora, es muy difícil. Y algo que me ha gustado siempre es como estar en el computador, o sea, más que la máquina y todo eso, me gusta mucho como dibujar y estar ahí en el computador. Entonces como que todo esto de poder descargar una IA y que esté local o poder descargar un proceso y poder ver la data y toda esta información, uno comienza a decir, puedo vender desde otra perspectiva, no solamente diciéndole al cliente, esto es el dibujo y esto es cómo vas a ir vestido, sino que decirle con argumentos, esta es la estrategia y así debes de ir vestido. Entonces, digamos que eso me conectó mucho y pues abrir ese horizonte y no estar tan centrado en diseño de moda, sino ya en negocios, ya el panorama comienza a crecer, o sea, lo ideal es llegar a ya tener como la maestría en supply chain, ¿ya? Ese es como mi horizonte en este momento. Wow, súper importante. Tocabas ahorita un tema de temas de inteligencia artificial, que el capítulo de hoy es importante y lo decíamos al inicio porque estamos hablando de moda, pero donde vamos a dar ese toque de inteligencia artificial. Y la profe Brenda, que tenemos en este momento acá, nos va a decir en qué momento conectaste con la inteligencia artificial. Ya venías estudiando un tema de la especialización, ¿cierto? Con Sí. temas digitales, pero ¿en qué momento hizo ese clic? De todas tus conexiones que nos nombras, que vienen pasando, ¿cómo hiciste ese clic con la inteligencia artificial? Digamos que esto nació de una necesidad. Ok. O sea, ¿ves? no, o Bien. sea, como que todo ha sido, como que los procesos en mí han sido necesidades y como que he ido adaptándola. Todo comenzó con una necesidad porque en el lugar donde trabajaba como directora de diseño, pues tenía que presentar las propuestas para los clientes. Y resulta que estos clientes pues son personas externas, vienen fuera del país y vienen solamente a cerrar un negocio. Y en una semana no puedo concretar un panorama de muestras físicas porque es muy complejo coordinar y todo. Ok. Entonces ellos compraban con presentaciones dibujadas. O sea, es decir, Los bocetos. los bocetos, Ujú. con eso compraban. Y enganchaban, o sea, eran ilustraciones lindas y todo, pero la competencia siempre está, los otros proveedores. Y además yo tenía que dibujar más, sí, casi 15 ilustraciones diarias para lograr la meta y lograr concretar como esos negocios Sí, sí. y todo este proceso. Y pues resultó que venían otros proveedores y se estaban llevando los clientes. Entonces tocaba encontrar una estrategia para Al tiempo conectar. limitado, Sí, o sea, ¿verdad? era Ya como o que ya. son estos, este es una empresa de lujo, hay que tenerla y es el negocio como millonario, podría decirlo. Entonces resultó que yo dije, bueno, vamos a ensayar una IA. Y todo pasó por TikTok. Ah, vea. O sea, algo Una que... red social. Sí, algo que yo no le tengo, digamos, enigma ni nada de eso. O sea, a mí me gusta estar scrolleando. O sea, pero depende de lo que uno scrollee, pues así mismo te va a llegar. Y yo comencé como, bueno, ¿qué IAs? Y yo veía y veía y veía, hasta que por allá salió una persona que tenía como 20 likes en esa publicación, daba cursos de IA como para moda, así, yo como ve, qué curioso. Entonces De comencé algunos a mirar. sitios importantes Sí. que de ahí Entonces yo dije, tomaste. bueno, vamos a mirar. Y fui, miré, revisé la plataforma y comencé a explorar, a explorar, a explorar, a subir esos bocetos, a editarlos, hasta que, pum, conecté. O sea, conecté, logré que esa prenda se viera casi física, o sea, como con la textura, que se viera humana, ya no se viera como el dibujo, la ilustración, el sketch.
y poder hacer como esa colección, pero de uniformes, y presentárselo al cliente final. Cuando el cliente vio eso y vio las telas y vio la presentación, dijo, no, me encanta y me lo puedes hacer azul, también me gustaría verlo, yo me voy el viernes. Entonces, pues claro, ahí es más fácil yo cambiar un color a ir a comprar la tela, hacer Claro, todo este proceso. Y ahí yo dije, bueno, pues qué interesante. Y no me dio tiempo de ocio, o sea, como era trabajo, o sea, tenía que estar buscando herramientas para solucionar esa necesidad en ese momento. Y así comenzó, o sea, comencé a explorar y cada vez al comienzo la herramienta tenía como sus defectos, que le salía como 4 dedos o 2 dedos. Sí, Entonces tocaba hacer suele el pasar. montaje en Photoshop, que los ojos torcidos. Entonces como que uno ahí comenzaba a editar. Ya luego fue teniendo sus mejoras y uno ya también va aprendiendo. Y pues ahí en eso entendí, comprendí, gracias a esa necesidad, que el PRON en la ropa, para hacer ropa en IA, es como el label, como esa etiqueta que uno tiene, que dice prenda en algodón, cuidados, no sé qué, que normalmente todas las marcas tienen como esas descripciones. Sí, que hay muchas personas que le quitamos esa tirita porque molesta y todo eso. Pero esa es importante para uno. Ahí está el PRON. Escuchen esa parte, es importante. Ahí está el PRON, o sea, ahí dice prenda de algodón, manga corta, escote redondo, hasta la cintura. Ese es el PRON, ahí uno lo sube, lo escribe, sube ese dibujo plano y te lo transforma. Ya ahí uno ya si lo quiere poner en un fondo o en otra cosa, pues ya son cuestiones adicionales, pero ahí fue donde identifiqué eso. Pero mira lo que encontraste el PRON en una parte que para muchas personas es algo normal, es algo cotidiano, ¿cierto? Pero tú llegas y dices, venga, un momento, si pongo esto, la textura, hay una opción que dice también hasta para el lavado, ¿no? Sí. Entonces la textura y demás, entonces tú lo montas allí en la IA, en la herramienta que hayas utilizado y automáticamente te empieza a entregar el boceto o la imagen de lo que estabas buscando. Claro. ¿Y qué tal la textura? ¿Cómo se visualizaba la textura en ese momento? En ese momento uno le decía como quiero que me coloques textura de denim, como por decir este pantalón que tiene como unas rayitas que se notan así como la textura más áspera y te lo lograba identificar, pero en una actualización que tuvo ya tiene el espacio para uno coger, tomarle la foto, la sube y uno te saca la textura. Ok, ya ahora es un poco más rápido el tema, ya no necesito tanto especificar, pero porque le estoy adjuntando una imagen, entonces la imagen acá automáticamente me va a ayudar a agilizar un poco más el proceso. Igual también le tengo que decir que es denim, que es azul, porque si no, hace como lo que quiera, me puede sacar como otras texturas. Sí. Entonces siempre tengo como que decirle, o sea, como que no me lo va a hacer porque sí, y lo que he logrado identificar es un 50-50, no es que sea 100% IA. No, sí me ayuda un montón, me saca la persona, me evito la foto, el CEP, me evito todo este proceso, pero ahí ya lo tengo que llevar a un proceso de edición en Photoshop, quitar fondos, limpiar, organizar. Si de pronto tiene justo unos arcoíris, pues yo tengo que tomar la foto y pues hacer el montaje respectivo en Photoshop. Pero es un 50-50, me ayuda. ¿Por qué? Porque es una estrategia de venta. Sí. Y ahí es donde yo logro conectar con el cliente. Entonces no es un diseño más que todo mundo lo puede hacer, que incluso hay muchas personas que no necesitan ser diseñadores, sino que calcan un dibujito, lo hacen y dicen ya es este. O tienen habilidades en ilustración y lo venden. Pero pues si uno ya tiene una estrategia y una conexión de cómo puede cerrar ese negocio, pues ahí fue donde nació esa necesidad realmente. Pero mira lo rápido que actuaste. O sea, tenías un tiempo limitado. Ese tiempo no estaba jugando a tu favor, iba en contra, ¿cierto? Llegaste de momento, encontraste la IA y empezaste a utilizar cosas que tú ya conocías, ¿sí? Que es lo que nosotros acá en Sin Algoritmos siempre les decimos a todos nuestros audioescuchas, que no solamente tenemos un PRON específico, sino que detrás de eso tiene que haber un conocimiento, ¿cierto? Sí. Y ese conocimiento en ese orden de ideas es lo que uno ha estudiado o la experiencia que uno tiene en cierto sector, ¿cierto? En este caso tú tenías el conocimiento en el tema de la moda, ¿cierto? Ya sabías las texturas, sabías cuál era en este caso el color que querías, cómo podías definir en cuanto al cuello, si era redondo, si era en V, en fin, un montón de cosas que tú ya tenías marcadas y que en este caso tenías el conocimiento y lo plasmaste en un PRON. Al llevarlo al PRON encontraste una ayuda. Y es ahí donde tú lo acabas de mencionar. Yo la puse como copiloto o como ayuda, ¿cierto? Que me ayudara, más no le estoy dando o delegando todo toda la tarea a esa IA, ¿cierto? En ese orden de ideas estás trabajando de aliada con la IA, ¿cierto? Sí. Pero las ideas finalmente
vienen de ti, Sí, ¿cierto? claro. Entonces es importante resaltar esa parte que estás, en este caso, innovando con un tema de inteligencia artificial en el tema de moda, ¿cierto? Y aún así la estás transformando. ¿Por qué la estás transformando? Porque le estás llevando todo ese conocimiento que tú tienes y ella pues agiliza ciertos factores Claro. o ciertos parámetros o ciertos bocetos, ¿cierto? Que te agilizan y te entregan un poco más de un resultado a un proyecto que necesitas de ya para allá. Entonces, qué bueno que lo traes a colación, eso es otro tip más para poder utilizar allí las prendas y la etiqueta que tenemos, ¿no, profe? La etiqueta que tenemos no la boten, utilícenla como PRON y les va a dar un resultado de no sé, un textil diferente de los que ustedes quieran manejar. Bueno, profe, ubicándonos un poco más en este tema de inteligencia artificial, ¿tienes proyectado, ya que tú conoces ese tema de moda, tienes proyectado ir un poco más allá en temas de investigación, en temas, no sé, de evolucionar en ese tema de la moda, ya con esa transformación que vienes realizando y con proyectos supongo que tienes gigantes ya en tu cabeza? ¿Cómo te proyectas de aquí a, no sé, 2 años? Bueno, pues es que digamos que si lo hablo a mediano o a corto plazo, sería como lograr desarrollar una pasarela de moda con esto, ¿ya? Pero si lo digo a largo plazo, ya sería más bien manejar el tema ético y pensamiento crítico de las personas que lo usan. Ok, bien. Porque es que, listo, está bien, está la IA, todo súper chévere, todo fantástico, pero falta conciencia y ética. Entonces, claro, cada que va evolucionando uno que digamos que está en ese proceso de investigación y desarrollo, uno comprende para qué lo necesita. Pero las personas normalmente creen que es como un juego y no estamos en un juego. Okay. Entonces, algo que yo dejé de utilizar, o sea, como para poder responder esa pregunta a largo plazo, fue ChatGPT. ¿Por qué? Porque es lo más asequible a todos, porque todos lo conocen, todos hablan y se han comenzado a generar como esas imágenes, digamos, de sirenas, de que cómo me puedo parecer a un perro, a un gato, como cosas así chistosas, Sí. pero eso comienza a generar una deuda cognitiva. Entonces, ¿por qué? Porque comienzas a desarrollar pensamientos que no son tuyos, como que, ay, no, hoy estoy aburrido, en otro momento podía ver una película y de pronto me dejar un mensaje, en este momento ya no, quiero parecerme una sirena. Entonces es como que ahí comienzas a generar una deuda cognitiva y ya a largo plazo ya toca como enseñarle a la gente que está careciendo de esa información. Y segundo, cómo pueden conectar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque también hay que ser consciente de estos procesos de sostenibilidad. Sí. Entonces, sí diría que hay un impacto, pero el impacto uno también lo logra detener. Entonces yo digo, de aquí a 2 años yo tendría ya que tener como esos parámetros y procesos éticos de cómo puedo decirle a una persona cuál es la ley, cómo lo puede usar y por qué no lo puede usar. O sea, como que uno lograr desarrollar una ley de, hey, así como que si usted se pasa en rojo tiene una multa. O sea, Sí. si usted va a desarrollar una imagen por ocio, tienes una multa. O sea, como que todo tenga una razón de ser. Porque si no, pues sí se acaban los recursos sin necesidad. Entonces, listo, yo aquí estoy optimizando tiempo, recursos, no estoy generando prendas, estoy generando imágenes, Sí, sí. pero por un trabajo. Y si yo lo hago por ocio, pues son más las imágenes de ocio que por trabajo. Entonces ahí es donde colapsa el sistema. Y algo que identifiqué con eso fue que ChatGPT después de las 10 de la noche no funciona. Se colapsa. Se colapsa. Eso pasa. Se colapsa y dice que puedes utilizarlo si quieres fluido de trabajo de 12 a 8 de la mañana. Del resto del día está colapsado porque en la mañana las personas están haciendo sus tareas diarias y pues ya todo el mundo, ¿cómo le respondo a mi jefe que me está sacando la rabia y quiero Sí. hacerlo ya? Entonces como que ya ni siquiera esa ética está ahí dentro. Entonces yo siento que aquí a 2 años yo tendría que tener ya muy claro como una plataforma o un proceso para poder identificar y que las personas identifiquen esa ética y esas leyes de regulación de cómo poderlo hacer, más que lo usen sin sentido. Bueno, acá tocamos otro tema importante, profe, y es el siguiente. ¿Has escuchado de los metaversos? Sí. Listo. Entonces, allí es donde yo voy a entrar. Existen hoy en día diferentes plataformas que nos entregan la forma de poder tener una interacción digital, ¿sí? Y con un tema de moda diferente, y es los metaversos. Allí toco una de las plataformas que son muy comunes y muy comerciales, podría decir yo. O sea, aunque acá no hablamos de marcas, pero pues esta es una de
de las que está punteando muchísimo, se llama Roblox. En Roblox encuentras tú diferentes tipos de accesorios, puede incluir algo de moda, que se manejan desde allí. ¿Tú cómo lo ves desde tu tema de moda, desde tu conocimiento? Bueno, pues es muy interesante porque digamos que como diseñadora y como personas que quieren hacer parte de este proceso, a veces la información está muy sesgada o de pronto no pueden ingresar a muchos lugares o de pronto no pueden acceder a muchos lugares debido a que no están aquí en Colombia. Entonces, un ejemplo, no sé, quiero ir a Gucci y no puedo entrar a Gucci, como Sí. diciendo una marca en específico, como de lujo. Estos espacios permiten eso, permiten de que puedas llegar, mirar, revisar sin necesidad de viajar al lugar. Claramente, viajar al lugar es toda una experiencia, Sí. pero ahí está uno teniendo una cercanía con ese espacio. Y también las obras de arte, o sea, uno poder entrar al museo y ver una obra de arte que uno ha estado pensando, bueno, ¿de qué tamaño es el cuadro de la Mona Lisa? Uno se lo imagina gigante y resulta que es un cuadrito chiquitico. Okay. Entonces, uno se imagina como no, es un lienzo gigante, pero no. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, están esos espacios donde uno puede entrar, interactuar y puede también tener conexiones con otras personas que estén dentro de ese espacio y abrir ese panorama desde un área digital. Puede uno comenzar como a viajar en todo esto. Incluso hubo un proceso de que se vendió una obra de arte con bitcoins. Entonces uno dice, ¿cómo uno llega a este proceso? Si es arte, si siempre lo ven como algo banal, que la moda, que solamente es lujo, es belleza, pero detrás de todo esto hay un horizonte, o digamos, una malla de posibilidades más bien, Sí. donde uno puede navegar. Entonces, no es que el que esté en moda solamente cose y ya, no. Es lo que a veces uno pensaría, Sí. ¿no? Pero mira lo que cuentas. Sí, entonces es como que hay otras áreas en las que uno puede adentrarse. Entre estas, pues si uno ya se vuelve todo un crack digital, pues es una cosa muy distinta. Puedes vender prendas digitales, puedes vender un armario digital y una persona puede crear todo ese panorama en este universo sin necesidad de tenerlo físico. Ah, listo, quiero ir a idealizar mi vida, puedo hacerlo ahí, así no lo tenga acá, pero compro ropa para ese avatar que tengo allí. Entonces ahí uno comienza a generar como toda una posibilidad de universos que puede que no sean posibles Sí. en este momento físicos, pero lo puedo tener una realidad en otra realidad. Es correcto. Y así es. Dentro de eso es importante acá resaltar y les indico, la CUN tiene diferentes programas en los cuales tú puedes aprender no solamente de inteligencia artificial, sino también tenemos ingeniería de sistemas, tenemos diferentes carreras que nos permiten a nosotros, en este caso, conectarnos con la inteligencia artificial y no solamente la inteligencia artificial, sino también tenemos un tema de moda, también lo tenemos en la CUN. Tenemos especializaciones. Hace poco salieron buenas y últimas especializaciones en la CUN donde te puedes matricular, entonces por ahí hay unos comentarios súper importantes, síganos en las redes donde nosotros tenemos un espacio para, en este caso, guiarlos y pues obviamente matriculate, ¿vale? Seguimos, profe. En ese orden de ideas es necesario llegar a un punto importante y es acá que se llama el momento de ruido, ¿sí? Y ese momento de ruido que tenemos acá en nuestro podcast es ¿de dónde sale tu creatividad? ¿De dónde nace esa creatividad? ¿O solamente es de la IA? No, digamos que es como, puede sonar como muy generativo, pero es como que está en todos los espacios ya. Y dependiendo la necesidad que uno tenga, sí mismo se activa. O sea, si a mí me dicen tienes que hacer una obra de creación, yo comienzo a pensar en eso. Entonces es como comienzo a pensar en eso y depende de los materiales que me coloquen. Si me dicen tienes que hacer una obra de creación y tu insumo es tela plana de la que se deshila y uno dice, aquí tengo un reto. Entonces uno comienza a imaginarse y uno como creativo comienza a adentrarse tanto a eso que uno hasta se sueña con eso. O sea, uno comienza a tener sueños que son sueños muy chistosos. No son pesadillas. No, son sueños como que uno no para, la mente en ese momento ya no para de pensar. Entonces me ha sucedido que me he soñado con zapatos de murciélago, cosas así chistosas, Wow. que uno dice como, y es porque tu mente no para, o sea, es como que no para.
Entonces yo antes lo que hacía era que cogía como un cuadernito y lo colocaba al lado y me despertaba y yo decía, no se me puede olvidar, Apúntalo. tengo que anotarlo. Claro. O uno comienza como a ver cosas donde otras personas no las ven. Pero depende, o sea, como que no es que uno todo el tiempo esté imaginando cosas, Sí. no, sino que depende del proceso a sí mismo. Así como yo anteriormente hablaba de que por una necesidad nació esa, entonces cuando uno le dicen, bueno, ahora tienes que hacer esto, entonces uno dice, bueno, puede que sea un proceso no tan agradable, pero lo tengo que hacer agradable para mí, como para manejar ese momento. Y ahí es donde uno dice, como bueno, ahora cómo lo hago, si estos son los recursos y esto es lo que tengo que hacer, pues busco las alternativas. Y ahí como que la mente comienza. Y pues claro, si uno ya ahora que tiene ella, pues yo lo que he hecho es como que dibujo todo, hago como todos mis conceptos, los subo y me genera otras ideas. Entonces yo digo como, ay, ve, sí, le voy a poner una pata más, o le voy a colocar una flor más, algo así, y dice, ay, sí, así está interesante. Te hace un mix allí. Sí, entonces uno, o le digo, genéramelo en otros colores, como para no colocarme a... Y ya cuando uno comienza a desarrollarlo, ya tiene como un universo de muchas ideas. Claro. Entonces eso, digamos que así es como nace, o sea, depende. Ya cuando comienzo a crear, ahí es donde como que se activa, como que prendamos el bombillito. Ok, tus espacios de creatividad afloran en un momentico. Sí, o sea, depende del proyecto. O sea, si no tengo, pues como que digo, voy a descansar. ¿Con presión funciona más la creatividad? Sí. O No, se pausa? claro, no funciona ¿Sí? más. Pues para mí funciona más. Ok, no, y yo creo que sí, porque al inicio lo mencionabas cuando tuviste ese momento donde encontraste la IA y te apoyaste, y fue un tema de tiempo Sí. y de entrega, ¿cierto? Pero bien, profe. En ese orden de ideas, y ya dándole un poco más el cierre acá, ya casi termina nuestro capítulo. Profe, tú como docente, ¿qué le dirías a tus estudiantes que en este momento están recibiendo clase y que se apoyan con temas de inteligencia artificial? ¿Que se apalanquen en la inteligencia artificial o que sencillamente deje que la inteligencia artificial haga todo? No, o sea, realmente lo que, digamos, como lo que siempre les digo es que si el recurso está para usarse y hay que usarlo bien. O sea, siempre les digo, si está para usarse. Pero digamos que ahí traigo como una experiencia que me sucedió en este corte, fue que les di un tema abierto, como escojan el que ustedes deseen y vamos a desarrollarlo, pueden usar IA y me entregan como ese primer tema. Y resulta que 8 estudiantes escogieron el mismo tema, como son las redes sociales en los estudiantes universitarios, cómo afectan, como más o menos ese era el tema. Y resultó que los 8 estudiantes tenían el mismo trabajo. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Entonces, ahí yo cuando los comencé a leer, yo dije, wow, o sea, me parece interesante, pues obviamente no está bien, ¿no? pero fue como una experiencia interesante porque dependiendo como yo le preguntaron, fue que ellos le hubieran dicho, tú me puedes ayudar o usted me puede ayudar, entonces así mismo le redactó y lo único que cambió era como un poquito los conectores y la puntuación, pero fueron los 8 trabajos idénticos. O sea, eran igualitos. Entonces ahí yo les di como un punto de reflexión, fue que si la van a usar, léanlo, parafraséelo, indague, porque ahí es donde llega ese proceso que ahora están como, sí, puede que la materia me parezca aburrida, puede que escribir no me gusta, o puede que leer tampoco me guste, pero en ese proceso, cuando salgan de la universidad, fue como la reflexión que les di, es que puede que en un trabajo los vayan a contratar y el tema es el mismo. Entonces, todos los que usen la IA van a tener el mismo resultado y los que no o logren hacer sus cambios son los que van a pasar. Y ahí es donde dicen como, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo oportunidades? Y es porque uno mismo se está cerrando esas oportunidades por eso, porque estás usando, es como el mismo concepto para todos. Entonces ahí era como esa reflexión que yo les daba, les decía como, no está mal que haya sucedido, está muy bien que haya sucedido porque sucedió aquí, no sucedió afuera, que le pidan un reporte y justo 8 tienen el mismo trabajo, lo único diferente era que uno decía por decir y el otro decía no obstante o por consiguiente, una cosa así. Entonces es como muy curioso y algo que les dejé ahí como reflexión fue un video que vi en Instagram, un reel, era como una mesa redonda y habían como 5 personas, iban donde un terapeuta y entonces le decían, ella estaba ahí como con la libreta
esperando a que cada uno dijera como por qué había ido a la terapia. Y entonces decía uno, ChatGPT me dijo que viniera. Y la otra decía, es que en este momento estoy aquí, y la terapeuta le decía, por favor, no. Entonces alzaba otra la mano y decía, hoy googleé, y todos la felicitaban porque había googleado. Y a la final ella dice, bueno, la reflexión es que la IA no puede cambiar nuestras mentes, tenemos que humanizarnos, no sé qué. Al final decía como, desea que te deje este texto más conciso para tus pacientes. Entonces, ahí es donde está. Entonces yo les dejé como esa reflexión y les dije como, bueno, ahora tienen que seguir indagando sus procesos porque van a salir a competir con muchos más profesionales. Sí. Y ahí esos profesionales que están antes que ustedes no conocían la I, entonces tienen más ventaja. Entonces Total. ahí es como lograr identificar eso y como que esa reflexión fue la que les di. Total, y mira qué buena reflexión que das, y es decirles, oiga, sí, está bien, y lo hemos dicho nosotros acá en Sin Algoritmo y siempre lo mencionamos, es importante apoyarnos con la IA, pero nosotros somos el copiloto, ¿sí? El piloto, nosotros somos el piloto, no el copiloto, perdón, el piloto, nosotros somos el piloto, ¿cierto? Y el copiloto es la IA, o sea, nosotros tenemos todo, y lo mencionábamos al inicio, tú tienes todo el conocimiento y la experiencia para darle el prompt y que ella ejecute ciertas tareas, hasta cierto punto, tú le das el límite, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas viene un llamado a la reflexión y es, si vas a utilizar inteligencia artificial, úsala bien, ¿sí? No entregues por entregar las cosas, lee lo que vas a entregar. Y en ese orden de ideas, pues tendrás una mejor calificación y no serás uno igual al resto, sino serás el diferente. Entonces, qué buena reflexión que nos dejas, profe. Y con esto le damos la despedida a nuestro otro capítulo más de Sin Algoritmo. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias, profe Brenda. ¿Quieres decirnos tus redes sociales para que te sigan? Bueno, muchas gracias por este espacio. Espero que sigan viendo todos estos capítulos que son muy enriquecedores para cada uno de nosotros. Y pues pueden revisar mis redes sociales, que es Kunturfilms, y ahí pues estamos recibiendo como toda la información todos los días. Tipsitos de moda, importante, la profe tiene unos tips de moda interesantes, le escriben allí, la profe seguro les va a entregar algunos tips, ¿no, profe? Listo, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente en otro episodio más. Recuerden que esto es un programa realizado desde la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad y también pues apoyado a través de la Dirección de Investigaciones y del Instituto de Inteligencia Artificial de la institución. Muchas gracias a todos, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos en otro próximo capítulo.